Andalucía, una comunidad autónoma con 8 provincias y 8,5 millones de habitantes. Pero, ¿sabes dónde está? Pues durante muchos siglos fue el final del mundo. Fue donde Hércules separaba el continente europeo y el africano, y más allá no había nada. Heródoto de Alicamaso, padre de la historia, es el primero que habla de estas tierras. Contaba que existía un reino que estaba en el fin del mundo. Ese reino se llamaba Tartesos. Se sabe poco de este reino, pero sí podemos decir que se extendía por actual Huelva, Cádiz y Sevilla. Era rica en oro y tuvo un rey llamado Argo Antonio. Los fenicios establecieron colonias en Andalucía, atraídos por sus riquezas naturales. Gádir, la actual Cádiz, fue la primera ciudad fundada siendo un importante centro comercial. Después, los griegos fundaron enclaves comerciales y ciudades costeras. Después de la guerra entre Cartago y Roma, el Imperio Romano establece una de sus provincias llamada la Bética, llamada así por el río Betis, actual Guadalquivir. La Bética era el granero del Imperio Romano, obteniendo grandes cantidades de cereales, aceite, vino y de sus minas extraían oro, plata, cobre y plomo. Dos de los más conocidos emperadores romanos, Trajano y Adriano, nacen en Itálica, muy cerca de la actual Sevilla. El Imperio Romano entra en crisis y el cristianismo se arraiga entre la población. Durante las invasiones bárbaras, los visigodos establecen un reino después de la caída del Imperio Romano en Occidente. El reino visigodo se encuentra con varias guerras internas por la sucesión al trono. Estos conflictos lo aprovechan el Imperio musulmán y conquistan la península en pocos años. El Califato de Damasco llama al territorio conquistado Al-Ándalus, de cuyo nombre proviene el de Andalucía. En el 722, Abderramán I establece el Califato de Córdoba, haciendo esta capital y erigiendo su mezquita. En ella fomenta la cultura y las artes. Durante esta época y con los sucesores de Abderramán, Al-Ándalus prosperó y en el año 929 se establece un califato autónomo con Abderramán III como califa. Al-Ándalus se convierte en un centro filosófico y cultural, coexistiendo musulmanes, judíos y cristianos, aunque había ciertas dificultades y enfrentamientos entre ellos. El califato dura poco, ya que se divide en varias facciones familiares que peleaban por hacerse con el control del amplio territorio. Nacen los reinos de Taifa. Durante 2 siglos estos reinos fueron controlados por musulmanes provenientes del norte de África, almohades y almorávides. Estos hicieron de Sevilla una ciudad próspera y levantaron la Giralda y la Torre del Oro. En 1212 surge una de las batallas más importantes de la historia en Andalucía, la Batalla de las Navas de Tolosa. Se enfrentaron los almohades con una coalición de reinos cristianos, ganando estos últimos. Por primera vez, los cristianos pisan terreno andaluz. Este avance castellano-aragonés se produce durante todo el siglo XIII. Cae en manos cristianas Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Y ya en 1344 los castellanos conquistan Algeciras. Los musulmanes logran resistir en el reino nazarí de Granada. Castilla empieza a repoblar las tierras conquistadas. En Andalucía fue diferente, debido al arraigo de la tradición musulmana que había en ella. Los reyes castellanos ceden las tierras a grandes señores, los cuales se hacen muy poderosos a costa de la población autóctona. Mientras, el reino nazarí vive durante un par de siglos en paz y prosperidad. Un ejemplo de esto lo tenemos en Granada y su maravillosa Alhambra. En 1492, los reyes católicos deciden poner fin al reino nazarí en una campaña que lleva a la rendición de Boabdil, último rey musulmán de Al-Ándalus. Se lleva a cabo un proceso de repoblación en el antiguo reino y empiezan a haber conflicto con la población morisca. Esto deriva a su expulsión en 1609. En esta época Andalucía entra en declive, ya que el comercio con América deja de ser lucrativo. El arte del flamenco nace gracias al contacto de las poblaciones moriscas y gitanas que vinieron de la India, hermanándose entre ellas. Nace el cante del campesino sin tierra. Blas Infante decía que este cante manifestaba el dolor de aquel pueblo que sentía aniquilada su cultura.
En el siglo XIX, Andalucía juega un papel importante tanto en la batalla de Trafalgar como en la Guerra de la Independencia contra los franceses. En Bailén, las tropas francesas sufren su primera derrota en territorio español. Cádiz, 19 de marzo de 1812. Nace la primera Constitución, donde se proclaman libertades y derechos por encima de la monarquía. Fue pionera en el mundo, aunque duró poco, ya que Fernando VII la abolió después de la Guerra de la Independencia cuando llegó al trono. Andalucía no quiso abandonar el liberalismo. En 1820, el teniente coronel Rafael de Riego dio un pronunciamiento en las cabezas de San Juan en nombre de la Constitución de Cádiz. Consiguió aprobarla, pero duró solo 3 años, volviendo al absolutismo. Andalucía no mejora, aunque se abolieran los señoríos de la Edad Media. Durante la Segunda República se intenta mejorar los problemas con unas reformas agrarias y se intenta combatir el analfabetismo, pero todo fracasa ante la deriva social y política de entonces. Durante la Guerra Civil, Andalucía se parte en dos. El ejército sublevado controla la parte occidental, mientras los republicanos controlan durante casi todo el conflicto la parte oriental. En la parte occidental hay represalias y fusilamientos contra personas afines a ideas de izquierda o que pertenecían al bando republicano. Entre ellos se encuentra el andalucista Blas Infante o Federico García Lorca. En la otra mitad tampoco se libran de la represión las personas afines al bando nacional o de la Iglesia. En la posguerra se produce un periodo de represión, autarquía y hambre, y no es hasta los años 50 cuando el franquismo se abre tímidamente al mundo, produciéndose un desarrollo en el turismo en la Costa del Sol. Miles de andaluces emigran al extranjero y otras zonas de España más industrializadas como Cataluña. En un acuerdo militar con Estados Unidos, Franco firma el establecimiento de las bases de Morón y Rota. A pesar que la economía en Andalucía era mayoritariamente agrícola, en Huelva, Sevilla o Málaga empieza a surgir un empuje industrial. La transición democrática fue apoyada en Andalucía después de la muerte del dictador Franco. Se aspiraba a tener un gobierno autonómico para la región. El 28 de febrero de 1980, los andaluces apoyan en referéndum la autonomía de la región. Por esto celebramos el 28 de febrero como el Día de Andalucía. Sí, los andaluces tenemos un carácter especial. Quizás por esto Andalucía sigue adelante a pesar que hoy, en el siglo XXI, seguimos arrastrando problemas desde la Edad Media, como la falta de industria o el paro. Puede que seamos especiales, pero ¿qué es ser andaluz? Pues ser andaluz es ser tartésico, íbero, fenicio, griego, romano, musulmán y cristiano, pero también americano. No estamos ni arriba ni abajo, estamos en medio del mundo, en medio de decenas de pueblos que han ido y venido a lo largo de nuestra historia. Somos todo lo que ellos nos han dejado, su habla, su cultura, su idiosincrasia. Somos ellos. Por eso somos un pueblo abierto y acogedor. Disfrutamos de la vida, de la gente y del momento. Esta es mi tierra, mi Andalucía.